Italia aún no está unida, pero ya grita. Las plazas hierven, los periódicos hablan de independencia y en los teatros el público empieza a gritar lo que afuera no puede decir. Y entre todos los nombres que circulan, uno se repite con fervor casi religioso: Verdi. A mediados del siglo XIX, Giuseppe Verdi es más que un compositor, es un grito, una bandera. Por toda la península aparecía la frase «Viva Verdi». No era solo entusiasmo popular, era un código. Quienes la escribían sabían lo que hacían. En esas 5 letras se escondía una consigna secreta: Vittorio Emanuele Re d'Italia, un modo ingenioso de proclamar la unidad del país sin desafiar abiertamente a la censura. Y no era el único mensaje oculto en su música. Apenas unos años antes, el coro Va Pensiero de Nabucco había atravesado los teatros como un potente grito de libertad. El público lo cantaba en los cafés, lo murmuraba en las calles. La música de Verdi se ha convertido en la voz de toda una nación. Pero ese mismo pueblo que lo idolatra en los escenarios, lo condena en su propia casa. El héroe nacional vive una guerra privada que nadie quiere recordar. Florencia, 1847. Durante los ensayos de Macbeth, Verdi se reencuentra con una figura del pasado, Giuseppina Strepponi. Había sido su Abigail en Nabucco. A mediados de la década de 1840, Strepponi era una de las artistas más admiradas de la península. Había cantado en La Scala, en Viena y en París, pero su carrera se detuvo bruscamente por una combinación de agotamiento físico, maternidad fuera del matrimonio, desprestigio moral y falta de apoyo institucional. Ella misma lo admite en una carta de 1846, conservada en el archivo Ricordi. «Sono molto stanca. Ho cantato troppo presto e male consigliato. Estoy muy cansada. He cantado demasiado pronto y mal aconsejada». No fue un fracaso artístico, sino un colapso provocado por el sistema y por la moral de su tiempo. Su nombre empezó a circular en la prensa con insinuaciones y juicios sobre su vida privada. En la Gazzetta Musicale di Milano y en otras revistas del momento se hablaba de su retiro con un tono que mezclaba admiración y censura. En la moral católica del siglo XIX, una mujer del teatro ya era una figura sospechosa. Una artista célebre, independiente y sin tutela masculina era una afrenta directa al orden social. Y entonces vuelve a encontrarse con Verdi. Él, recién consagrado por Macbeth, vivía con la misma desconfianza hacia la sociedad que ella. Los unía una misma soledad, la misma obstinación y un respeto mutuo que pronto se transformó en algo más profundo. No fue un romance impetuoso, sino una elección. 2 voluntades unidas por la misma certeza de no dejar que el juicio de otros decidiera su destino. En 1849 deciden compartir su vida. Se instalan en Busseto, en el Palazzo Orlandi, en el pueblo natal de Verdi, donde muchos lo veneraban como a un hijo pródigo. Pero el regreso no fue un triunfo. Giuseppina, acostumbrada a los aplausos de los grandes teatros, se encuentra de pronto con un muro de hostilidad. En sus cartas describe el ambiente con una mezcla de ironía y tristeza. Quasi quasi mi si chiudevano gli usci sul muso e le teste che si giravano dall'altra parte per non dovermi fare. Casi me cerraban las puertas en la cara y las cabezas se giraban hacia el otro lado para no saludarme. La soprano que había hecho llorar a Italia se convierte en una presencia incómoda. Las mujeres del pueblo la evitan, los vecinos cruzan de acera. El párroco, don Antonio Seletti, llega a advertir desde el púlpito que nadie debía tratar con la señora senza marito, la señora sin marido, que vivía en casa del maestro. La comunidad obedece, el aislamiento es total. Verdi siente el peso de esa hipocresía. El héroe del Risorgimento vive rodeado de miradas hostiles. Y el escándalo se propaga. El patriota que había unido al país con su música
Ahora es señalado por vivir fuera de las reglas del mismo país que lo aclama. La tensión con Busseto crece, el clero lo condena abiertamente y las familias respetables lo evitan. Entre quienes intentan intervenir está Antonio Barezzi, su antiguo protector y suegro, el padre de su primera esposa, Margherita. Preocupado por los rumores, le escribe a Verdi intentando persuadirlo de que regularice su situación. La respuesta llega desde París el 21 de enero de 1852. Es una carta breve, pero incendiaria. In casa mia vive una signora libera, indipendente. Né io né lei dobbiamo a chi che sia conto delle nostre azioni. En mi casa vive una señora libre, independiente. Ni yo ni ella tenemos que darle explicaciones a nadie de nuestras acciones. Es más, yo digo que a ella, en mi casa, se le debe igual o incluso mayor respeto que a mí. Nadie en su tiempo se atrevía a escribir algo así. No es una defensa sentimental, sino una declaración moral y política. Verdi proclama el derecho de una mujer a vivir sin tutela y a ser respetada sin casarse. En una sociedad que proclamaba la libertad como ideal político, pero negaba la libertad moral de sus propios ciudadanos, esas palabras resultaron intolerables. Y así, el patriota que había dado voz a una nación se convierte, para algunos, en el hombre sin fe y sin Dios. Cansado, Verdi se retira a una finca a las afueras del pueblo, Sant'Agata. La compra en 1848 y empieza a transformarla en su mundo ideal. Cultiva sus campos y levanta un refugio hecho a su medida. Allí no manda el clero ni la moral burguesa, solo la disciplina y el trabajo. En sus cartas lo llama la mia repubblica privata. Desde entonces, ese será su refugio hasta el final. Pero Busseto no olvida ni perdona. Las murmuraciones continúan, incluso cuando Verdi dona dinero para escuelas, hospitales y obras públicas. La iglesia local se niega a bendecir su unión. El héroe del pueblo sigue siendo un pecador para su propia comunidad. 10 años después, en 1859, cuando Italia está a punto de unificarse, Verdi toma una decisión. Se casa con Giuseppina. Elige un lugar lejos de todos, con Longe-sur-Salève, en la frontera entre Francia y el Piemonte. La ceremonia es discreta, sin música, sin invitados, solo los testigos legales. Giuseppina contará después que lo hizo per far tacere gli idioti, para silenciar a los necios. El matrimonio ya no cambia la mirada de los demás. A ojos de muchos, la mancha moral no se borra con un anillo. Y el compositor, aunque ya es miembro del Parlamento del nuevo Reino de Italia, sigue marcado por la sospecha de irreligiosidad. El país que lo convierte en héroe público no soporta su libertad privada. Verdi y Giuseppina viven entre música y silencio. Ella administra la casa, traduce textos, organiza los ensayos de las óperas. Él escribe, pasea por los campos, supervisa cada nota y cada ladrillo. Entre ambos hay una complicidad de acero. A veces discuten, se distancian, se reconcilian en cartas llenas de ternura e ironía. Sus escritos muestran una pareja fuera del molde, dos adultos que se eligen sin pedir permiso. Mientras tanto, el mundo exterior lo eleva a mito. En los teatros su nombre es sinónimo de patria. En Busseto sigue siendo el hombre que desafió a la iglesia. Esa hipocresía social lo acompaña hasta el final. En los escenarios, símbolo de Italia. En la vida privada, ejemplo de pecado. A finales de siglo, Verdi es ya un anciano que apenas compone. Giuseppina enferma y muere primero en 1897. Él queda solo en Sant'Agata, acompañado por el silencio, los recuerdos y la soledad. En las cartas finales dice poco, pero cada línea pesa, la vejez, el cansancio, el vacío. En enero de 1901, Verdi se encuentra enfermo en Milán, en el Grand Hotel Et de Milán.
Los tranvías aminoran la marcha al pasar frente al edificio. Las calles están cubiertas de paja para que ni el eco de un caballo interrumpa el descanso del maestro. Nadie osa hacer ruido. El 27 de enero, a los 87 años, Giuseppe Verdi muere en silencio. Los periódicos interrumpen su edición. El Corriere della Sera publica un titular contundente: La muerte de Giuseppe Verdi. Un mes después de su muerte, el féretro de Verdi es trasladado a la Casa di Riposo per Musicisti, el refugio que él mismo había fundado para quienes vivieron de la música. Allí, bajo un cielo frío y gris de febrero, Arturo Toscanini, con apenas 34 años, dirige un enorme coro. No hay orquesta ni ceremonia oficial, solo el canto. El va pensiero vuelve a elevarse sobre la multitud. Italia despide así al hombre que le dio voz a su libertad, el héroe del Risorgimento, el disidente moral, el que nunca pidió permiso para vivir ni para crear. Y cuando el canto se pierde sobre los tejados de Milán, Italia comprende que su libertad no nació en los ejércitos ni en las leyes, sino en la voz de un hombre que se atrevió a imaginarla en toda su dimensión, porque cada historia guarda un secreto y la próxima los va a sorprender. Nos vemos el jueves. Que estén bien.